Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Qué gusto saludarlos, querida comunidad hispana, y darles la bienvenida a una nueva edición de Canadá en español. Soy Paula Pinzón y este martes 4 de agosto los acompañaremos con las noticias más importantes de Canadá y del mundo. Después del feriado cívico que se vivió ayer en varias provincias, el país retoma hoy sus actividades habituales, mientras continúan desarrollándose temas clave en materia de comercio, salud, ciencia y política internacional. Comenzamos con la información. Abrimos esta edición con un tema que sigue siendo fundamental para la economía canadiense. El ministro responsable de las relaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos regresa a Washington para continuar las conversaciones con autoridades estadounidenses, en un momento marcado por nuevas tensiones comerciales entre ambos países. A continuación, vamos con más información. El ministro de Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, regresó esta semana a Washington, D.C. para mantener una nueva ronda de reuniones con legisladores estadounidenses, líderes empresariales y el equipo negociador canadiense en un intento por evitar que entren en vigor nuevos aranceles de Estados Unidos el 19 de agosto. El gobierno estadounidense mantiene la amenaza de aplicar aranceles del 50% a aproximadamente el 5% de las exportaciones canadienses, que incluyen productos como bebidas alcohólicas, artículos deportivos, cemento y otros bienes. LeBlanc también sostendrá reuniones con la jefa negociadora comercial de Canadá, Janice Charest, para evaluar el estado de las conversaciones y coordinar la estrategia antes de la fecha límite. Aún no estaba confirmado si volvería a reunirse con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con quien ya mantuvo conversaciones la semana pasada. Las negociaciones se intensificaron después de que el primer ministro Mark Carney y el presidente estadounidense Donald Trump acordaran acelerar el diálogo comercial tras una conversación telefónica realizada el mes pasado. Carney ha señalado que Canadá no descarta responder con represalias si Washington impone los nuevos aranceles, aunque también ha descartado utilizar las exportaciones energéticas como herramienta de presión. Además de evitar los nuevos gravámenes, Ottawa busca obtener alivio para los aranceles que ya afectan a sectores como el acero, el aluminio, la madera y la industria automotriz, así como avanzar hacia una renovación del Tratado Comercial de América del Norte. Por su parte, Washington sostiene que las medidas responden a políticas comerciales canadienses relacionadas con los sectores del alcohol, los productos lácteos y la industria automotriz. Mientras tanto, importantes sindicatos de Estados Unidos y Canadá han pedido a la administración estadounidense aplazar la aplicación de los aranceles y dar más tiempo para alcanzar un acuerdo negociado. Continuamos con información que podría tener repercusiones para el comercio internacional. Un grupo de 25 estados gobernados por demócratas presentó una demanda contra la administración de Donald Trump por la imposición de nuevos aranceles, argumentando que estas medidas afectan la economía y exceden las facultades del Ejecutivo. Veamos el reporte. 25 estados demócratas demandaron el lunes al gobierno federal estadounidense ya que consideran que la nueva política arancelaria del presidente Donald Trump excede sus poderes. El gobierno Trump anunció el 23 de julio aranceles generalizados de entre el 10% y el 12,5% sobre 60 socios comerciales de Estados Unidos, luego de una investigación que los acusa de permitir el suministro de bienes de países que recurren a trabajo forzado. La coalición de estados en su demanda argumenta que no existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados impuestos. Los nuevos aranceles entraron en vigor cuando expiró el 24 de julio el arancel del 10% que Trump había impuesto para sustituir su primera ronda de tarifas, anulada por la Corte Suprema en febrero. En sus alegatos, los estados gobernados por demócratas argumentaron que las investigaciones fueron un esfuerzo simulado e ilegal para ejercer un poder arancelario sin restricciones. Señalan además que se oponen al trabajo forzoso en todas sus formas y apoyan la protección de los trabajadores en todo el mundo, pero arguyen que la administración Trump no puede utilizar el trabajo forzoso como pretexto para continuar con su ilegal esquema arancelario. Desde que asumió el cargo para su segundo mandato, Trump ha trastocado el comercio mundial al imponer aranceles de amplio alcance tanto a aliados como a adversarios. Ahora pasamos a la política canadiense.
Nuevos anuncios de gasto por parte del gobierno federal han provocado críticas desde distintos sectores, que piden mayor claridad sobre el destino de los recursos públicos y los mecanismos de supervisión utilizados. Vamos con los detalles. Diversos economistas y representantes de la oposición han cuestionado la falta de detalles sobre los recientes anuncios de inversión del gobierno del primer ministro Mark Carney, que según estimaciones de la institución financiera Desjardins, superan los $40.000 millones en nuevos compromisos de gasto desde la actualización fiscal presentada en abril. El economista Randall Bartlett, economista jefe adjunto de Desjardins, señaló que aún no está claro cómo se distribuirá ese financiamiento entre el gobierno federal, las provincias, las empresas estatales y el sector privado, ni cuál será el calendario de ejecución de varios proyectos. A su juicio, los canadienses no tendrán una visión completa del impacto sobre las finanzas públicas hasta que el gobierno presente su próximo presupuesto. Desde la oposición, el diputado conservador Michael Chung, portavoz en materia de finanzas, acusó al gobierno liberal de ser poco transparente y afirmó que los nuevos compromisos de gasto deberían presentarse ante la Cámara de los Comunes para ser analizados por los legisladores y la Oficina del Director Parlamentario de Presupuesto antes de su implementación. El Ministerio de Finanzas rechazó las críticas. Su portavoz, John Fragos, sostuvo que el gobierno ha informado de sus planes fiscales en los documentos económicos oficiales y argumentó que el contexto de incertidumbre económica mundial exige actuar con rapidez, incluso entre la publicación de las actualizaciones presupuestarias. También aseguró que el nuevo marco presupuestario permitirá ofrecer una mayor claridad sobre cómo se invertirán los recursos públicos en los próximos años. Cambiamos completamente de tema para hablar de ciencia y exploración espacial. Canadá volverá a tener representación en el espacio con una nueva misión de larga duración. Uno de sus astronautas ya se encuentra en la etapa final de preparación para permanecer cerca de 6 meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. Más información a continuación. El astronauta canadiense Joshua Kutrick, de 44 años y originario de Fort Saskatchewan, Alberta, se prepara para su primera misión espacial como integrante de la SpaceX Crew 13 de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto no antes del 12 de septiembre desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Permanecerá aproximadamente 6 meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. Kutrick viajará junto con las astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, además del cosmonauta ruso Sergei Teteriadnikov. Durante la misión, la tripulación llevará a cabo experimentos científicos sobre enfermedades cardiovasculares, Parkinson, producción de alimentos para futuras misiones espaciales y nuevas tecnologías médicas. Canadá también liderará investigaciones para estudiar cómo la microgravedad y la radiación afectan la salud humana, con posibles aplicaciones para tratar enfermedades como la osteoporosis y problemas cardíacos en la Tierra. La misión también contempla tareas de mantenimiento de la estación, incluido el sistema robótico Canadarm2, donde Kutrick aportará su experiencia en ingeniería y robótica. Será el cuarto astronauta canadiense en participar en una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional y el primero del país en volar bajo el programa comercial de tripulación de la NASA. Con la retirada prevista de la Estación Espacial Internacional hacia el final de la década, expertos consideran que esta podría ser una de las últimas oportunidades para que un astronauta canadiense viva y trabaje en el laboratorio orbital. Kutrick espera que su participación inspire a una nueva generación de jóvenes canadienses a estudiar carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y a involucrarse en el futuro de la exploración espacial. Seguimos con noticias relacionadas con la salud y la investigación científica. Las autoridades canadienses autorizaron el inicio de un ensayo clínico para evaluar una vacuna basada en tecnología de ARN mensajero, una plataforma que continúa ampliando su aplicación frente a enfermedades infecciosas de alto riesgo. Veamos el informe. Health Canada autorizó a la farmacéutica Moderna a iniciar un ensayo clínico de fase 1 de una vacuna de ARN mensajero contra la variante Bundibugyo del virus del ébola, responsable del mayor brote registrado hasta ahora de esta cepa en la República Democrática del Congo. Se trata del segundo país, después del Reino Unido, en aprobar pruebas clínicas para este candidato vacunal. El brote ha dejado más de 3.800 casos y alrededor de 1.700 fallecidos desde mayo, mientras los equipos sanitarios enfrentan dificultades para contener la enfermedad en zonas remotas y afectadas por conflictos armados. Actualmente no existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobado específicamente para esta variante del virus. El estudio se desarrollará en Halifax, Truro, Nueva Escocia y Toronto, con la participación de aproximadamente 80 voluntarios sanos.
La investigación evaluará la seguridad de la vacuna, la dosis adecuada, los posibles efectos secundarios y la respuesta inmunológica, antes de avanzar a fases posteriores. Si los resultados son favorables, Moderna deberá completar los ensayos de fases 2 y 3 antes de solicitar su autorización para uso general. La vacuna utiliza la misma tecnología de ARN mensajero empleada durante la pandemia de COVID-19. Además, como parte de un acuerdo con la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, Moderna se comprometió a suministrar al menos 500.000 dosis a países de ingresos bajos y medios si el biológico obtiene la aprobación regulatoria. Expertos advierten que el desarrollo de una vacuna eficaz podría tardar más de un año, por lo que su mayor impacto probablemente será en futuros brotes de ébola. En información internacional, la seguridad global vuelve a ocupar un lugar central. Las aspirantes a encabezar la Organización de las Naciones Unidas han coincidido en señalar que el combate al crimen transnacional será una de las principales prioridades para el organismo durante los próximos años. A continuación, el reporte completo. Carolyn Rodríguez, saludos a la distancia. 3 de las candidatas latinoamericanas que compiten para dirigir la ONU coincidieron en la necesidad de priorizar el apoyo al combate del crimen transnacional. En un evento en Uruguay, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la costarricense Rebeca Greenspan y de modo virtual la guyanesa Carolyn Rodríguez Birquet presentaron los principales lineamientos de sus candidaturas, 4 días después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas iniciara el proceso de selección para designar a quien suceda a Antonio Guterres. El tema de las armas autónomas y la inteligencia artificial en las guerras, los grupos armados no estatales, lo que está hiriendo a nuestra región todos los días y que requiere mayor cooperación y trabajo colectivo, que es el crimen transnacional organizado que has mencionado. Entonces, número 1, adaptarse a los nuevos escenarios. Esta es una región atravesada por la violencia del crimen internacional y transnacional, y sabemos que esa también debe ser una prioridad en Naciones Unidas cuando hablamos de paz y seguridad. Greenspan, ex vicepresidenta de Costa Rica, recibió el mayor número de menciones favorables en la instancia del Consejo de Seguridad, donde se asignó de forma anónima una calificación a los candidatos. La actual jefa de la Agencia de Comercio y Desarrollo de la ONU se situó por delante de Rodríguez Birquet, ex ministra de Relaciones Exteriores de Guyana. La expresidenta chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi, jefe de la Agencia Atómica de la ONU, son los otros 2 candidatos latinoamericanos en la contienda. Bachelet estuvo ausente en Montevideo por causa de un virus y Grossi por temas de agenda. El organismo enfrenta una profunda crisis financiera y de confianza, con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump acusando al ente de gastar de forma imprudente y no lograr resultados satisfactorios. Y cerramos esta edición con información deportiva. Continúan las tensiones dentro del fútbol internacional. Ahora, varias federaciones europeas retiraron su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un movimiento que podría influir en el panorama de una eventual reelección. Vamos con todos los detalles. Gianni Infantino se enfrenta a una tarjeta roja. Las federaciones nacionales de fútbol de Suecia, Serbia y Gales retiraron el lunes su apoyo a su candidatura a la reelección como presidente de la FIFA. Según reportes, la Federación Inglesa de Fútbol se prepara para hacer lo mismo. Existe una creciente opinión, sobre todo en Europa, Asia, Centroamérica y Norteamérica, de que Infantino no es el líder adecuado para llevarnos a la siguiente etapa de la gobernanza del fútbol. Infantino lleva dirigiendo la FIFA los últimos 10 años y medio tras la caída de su predecesor, Joseph Blatter, en medio de un escándalo de corrupción. A pesar de varias controversias, el último mundial celebrado en Norteamérica se consideró en gran medida un éxito, allanando el camino para una reelección sin problemas. Pero todo se vino abajo la semana pasada cuando se filtraron detalles del plan de Infantino para vender el 20% de los beneficios de futuros mundiales, valorados en unos $20.000 millones. Inversores privados aportarían $4.200 millones por esta participación, que se repartiría en pagos de $20 millones a cada federación miembro. Y la decisión prevista podría crear un puesto de comisionado muy lucrativo para Infantino. La reacción fue inmediata. Las asociaciones
asociaciones que habían permanecido al margen del plan se opusieron con firmeza. Desde Europa, la UEFA amenazó con boicotear todos los eventos de la FIFA y los organismos rectores del fútbol de Asia y Norteamérica e incluso el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, exigieron un nuevo liderazgo en la FIFA. Además, los 41 miembros de la CONCACAF, la confederación que representa a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que presentaron cartas de apoyo a la campaña de reelección de Infantino antes del Mundial, ahora están considerando seriamente retirarla, según informó el diario The Guardian. Si bien el plan de inversión privada se descartó, el daño podría ser irreversible. Infantino se presentó sin oposición en sus 2 últimas elecciones, pero ahora es probable que se enfrente a varios rivales en la próxima contienda por el liderazgo en marzo. Y así llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por acompañarnos un día más aquí, en Canadá en Español, donde trabajamos para mantener informada a nuestra comunidad hispana con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con familiares y amigos para que nuestra comunidad siga creciendo. Yo soy Paula Pinzón. Gracias por su compañía, cuídense mucho, nos vemos en la próxima emisión. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.